Como muchos conductores, vivían una vida trepidante tras el volante de uno de los coches más potentes que hayan pisado las carreteras. Velocidad de vértigo, un potente motor y un excéntrico logotipo que decoraba el capó. El Pontiac Firebird Trans Am era uno de los coches llamados muscle car, coches musculosos que personificó la década de los 70. Eran geniales. Un chico de mi instituto tenía uno de esos coches y era el rey, en serio. La toma de aire central, la pegatina del águila en el capó y el alerón de la parte trasera era el coche con el que todos soñábamos. El motor más potente de la década era un bloque de 8 cilindros que desplegaba una potencia de 290 caballos. El Trans Am triunfaba no solo en las calles, sino también en la gran pantalla. Subido a este coche llegaron a lo más alto los caraduras de la película en 1977. El Trans Am es el símbolo de los años 70, aunque es también heredero de la moda de los muscle cars, nacida en los años 60. Tradicionalmente un muscle car es un coche de tamaño medio con un gran motor. El motor más grande que la jerarquía corporativa permitía que se construyera. Eran coches que hacían que la gente se girara a mirarlos. A eso ayudaba el que fueran tan ruidosos también. Pontiac no quiso perderse el fenómeno del muscle car. En 1964 habían entrado en el juego con el Pontiac GTO. Sin embargo, en 1972 el aumento en las tarifas de seguros combinado con una política de emisión de gases más estricta obligó a los fabricantes de Detroit a ceder caballos de potencia en favor del ahorro de gasolina. Pontiac, sin embargo, siguió la moda y lanzó el Trans Am 455 Super Duty en 1973, el muscle car más potente de la década. Todos pensamos, ¿pero de dónde se han sacado este coche? Era mucho más que un muscle car, era más rápido y más potente que cualquier coche del mercado. Ningún otro coche le hizo sombra durante toda la década de los 70. Era el muscle car por excelencia. No había otro igual. El modelo de 1973 fue el primero en mostrar el logotipo del capó. Era sin duda muy llamativo, aunque la diferencia entre el Firebird y los demás coches estaba bajo aquella águila en llamas. El motor del Super Duty se montaba a mano. Era un bloque de níquel que destilaba fuerza. Contaba con eje de levas en las cabezas de los cilindros y con un gran carburador. Pontiac dotó al Super Duty de un motor de 290 caballos. Sin embargo, eran 290 caballos cuando se rodaba a unas 1500 revoluciones por minuto. Pero cuando pisabas a fondo era como si el motor tuviera al menos 400 caballos. Eran unos monstruos en la carretera. Este Tragón solo recorría 16 kilómetros con 4 litros, si bien es cierto que los $3000 que costaba no eran una fortuna. El Super Duty conducido por un experto podía pasar de 0 a 100 en 10 segundos. Conducir un Trans Am significaba dejarse mucho dinero en gasolina. Fue precisamente su precioso combustible el que provocó el cese en la producción de este coche mítico. En 1973, la crisis nacional en el sector petrolero provocó que se duplicara el precio de la gasolina. Los coches de alto consumo como el Super Duty fueron quedando obsoletos. Los muscle cars fueron reemplazados por vehículos de bajo consumo como el Gremlin, el Pacer o el Pinto. Sin embargo, su depósito de gasolina seguía haciendo del Trans Am un coche sin igual. En 1975, la reputación y el estilo único del Trans Am seguían generando una gran cantidad de ventas. En 1977, la popularidad del Firebird llegaría incluso a Hollywood. Cuando se estrenó Los Caraduras se vendieron tantos Trans Am que casi se dobló la producción. El público estaba enamorado de aquel coche, lo querían a toda costa, querían que se les viera conduciendo un Trans Am. Creo que la palabra que mejor lo define es explosivo. Las ventas se dispararon. En 1977 y 1978 Pontiac vendió unos 150.000 Trans Am, casi el doble de las ventas de los 6 años precedentes, incluyendo la versión en chapa negra y dorada que se utilizó en la película.
Hoy, el Trans Am se ha convertido en un objeto de coleccionista que puede llegar a venderse por $40.000. Creo que mucha gente vio la película y se enamoró del coche por primera vez. Yo era muy pequeño cuando se estrenó, pero recuerdo que me causó un gran impacto. Este es el coche que siempre quise tener. Aunque el Trans Am siempre será la seña de identidad de la década de los 70, el modelo se siguió vendiendo hasta principios de este siglo. Los rumores indican que Pontiac podría estar planeando relanzar el Trans Am. Puede que esta vez sin pegatina. Si sacan una nueva versión del Trans Am, no creo que pongan una pegatina como aquella en el capó. El emblema que todos conocemos y amamos nació en los años 70. Era un símbolo de aquella época y marcó una era. Creo que pertenece exclusivamente a aquellos años. En los años 70, los conductores de un Trans Am no eran los únicos que protestaban porque no podían